para poder edificar y afirmar lo que es bueno, lo que Dios quiere y lo que necesitamos. No importa cuánto usted venga o cuánto usted venga a la iglesia, tenga años de cristiano, siempre hay alimento cuando la palabra de Dios se abre y algo tenemos que aprender. Una casa que tiene temor de Dios es una casa que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es conocida o es, Dios quiere que la conozcan. Dios quiere que todos conozcamos su voluntad. Parte de conocerlo a Él es conocer su voluntad. Su voluntad es perfecta. Su voluntad nos bendice. Hacer su voluntad nos abre puerta. Estar en la voluntad de Dios es estar expuesto a todo lo que Dios tiene y a todo lo que Dios es. Hay consecuencias muy buenas por hacer la voluntad de Dios, pero también hay consecuencias muy malas por salirnos. Por salirnos de la voluntad de Dios, sufrimos consecuencias. Apartarnos, desobedecer, alejarnos, independizarnos de Dios, siempre nos va a dejar alguna secuela. Porque la vida del hombre, la vida de nosotros, la vida tuya, mi vida, se edifica sobre decisiones tomadas bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y para eso tenemos que identificar qué es la voluntad. ¿Qué provoca en nosotros su voluntad? ¿Qué provoca el no hacer su voluntad? La voluntad de Dios no está lejos, está al alcance de la mano. Y la voluntad de Dios, primero y principal, es, si le tenemos que definir, es la revelación de la mente de Dios. Son los pensamientos de Dios revelados al hombre para ahora, para moverse en el ahora. También lo podemos definir como es Dios mismo revelando los planes y el propósito que tiene para nuestra vida. Recuerde que Él es nuestro hacedor. El hombre, el ser humano, tiene necesidades básicas, importantes y principales, y una es saber de dónde viene, saber para qué vino y saber hacia dónde va. Esas preguntas son básicas en nuestra existencia. Conocer la voluntad de Dios nos permite conocer de dónde venimos, para qué venimos y hacia dónde vamos. Eso está garantizado. Con solo usted meditar, si usted conoce la voluntad de Dios para su vida, usted ya sabe de dónde viene, sabe para qué está y sabe hacia dónde va. Y eso no es fácil. No es fácil. Hay mucha gente que muere sin saber para qué nació. Hay mucha gente que vive y no sabe para qué vive. Decirle al que está al lado, no sé si te están hablando a vos o a mí. Dios revela sus planes y su propósito. Dios nos marca el camino, el Padre nos marca el camino. Porque Él tiene como nuestro hacedor, tiene nuestro propósito y también tiene nuestro destino. La voluntad de Dios no está lejos, está en su palabra, que es la expresión de sus pensamientos, la expresión del Espíritu en la palabra. Y la Biblia nos enseña
varias cosas acerca de la voluntad de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra, que vivió como hombre, que fue tentado en todas las áreas de su vida, que también sufrió el rechazo, sufrió el engaño, la mentira, la desilusión, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y nos ha enviado su Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerle. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús, siendo Dios mismo, siendo hombre, Él entendió que no venía para hacer su voluntad, sino que era parte del plan de Dios. Esa seguridad, esos conceptos firmes en la vida de Jesús le permitió alcanzar la meta, le permitió llegar a tal punto que hoy la palabra siempre nos anima a que nosotros tomemos la fe de Jesús. No vivamos bajo los principios naturales, sino que vivamos bajo los principios de Dios, bajo su palabra, bajo su voluntad. El Señor dijo que para entrar en el reino de Dios había que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo dice en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La iglesia prudente hace la voluntad de Dios. El sacerdote prudente hace la voluntad de Dios. No se aparta de ella. No se aparta de la voluntad de Dios, porque es el marco de seguridad con el cual nosotros nos podemos mover. Mover, ¿qué quiere decir? Formar tu familia, formar tu proyecto de vida, alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Para todo eso necesitas saber la voluntad de Dios y hacerla conforme a lo que Dios te habla y a lo que Dios te muestra. En este pasaje de Mateo 7:21 dice: no basta con tomarlo como Señor, no basta como solamente asistir a una iglesia, no basta ni siquiera hacer milagros, porque esta palabra también habla de que en tu nombre hicimos milagros, y Él los dice: yo no los conozco. Porque hasta el momento que no te pones a hacer la voluntad de Dios, no sos conocido por Él. Él no te conoce. Él no puede conocerte, porque pones el límite de estar haciendo tu propia voluntad. Pones el límite de hacer las cosas a tu manera, y eso lo que hace es que pierdas oportunidades, es que haya consecuencias en tu vida. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Explica el apóstol Pablo, la santidad es la voluntad de Dios. Es alejarse de lo que ofende a Dios: inmoralidad, pasiones desordenadas, fornicación, pelea, mentira, engaño,
malicia y una lista más grande de cosas que marcan lo que desagrada a Dios. Lo que desagrada en la relación con Él y en la relación entre nosotros también. Primera de Pedro 2:15 dice la palabra: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los necios, de los que saben que tienen que hacer lo bueno y no lo hacen. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando practicas la voluntad de Dios, cuando te permitís caminar en la voluntad de Dios, cualquiera que quiera exponer sobre tu vida, cualquiera que te quiera juzgar sobre tu vida, lo único que va a tener que hacer es callarse la boca. Porque cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, no hay nada que se te pueda demandar. No hay nada que se te pueda exigir. Porque al hacer la voluntad de Dios, Él en ti manifiesta todo lo que vos necesitas. Él manifiesta todo lo que vos necesitas para el propósito que Dios pone en tu vida. Eso hace callar a muchos. Eso hace callar a muchos de los que te rodean. Porque muchos de los que te rodean no ven con buenos ojos hacer la voluntad de Dios. Porque entienden que hacer la voluntad de Dios es vivir una vida triste y desagradable. Porque miden la voluntad de Dios por el deseo, por las pasiones, pero no miran la voluntad de Dios como lo que edifica el construir una vida que agrada a Dios, donde Él te permite todo lo que dice acerca de su voluntad, y te puedo asegurar que serás más feliz. Te puedo asegurar que la consecuencia es felicidad, la consecuencia es gozo, la consecuencia es paz. Pablo también afirma que parte de la voluntad de Dios es ser agradecido, es darle gracias a Dios por todas las cosas. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que seamos agradecidos. Y junto a todo esto, el ser agradecido, el caminar en la santidad, el conocerlo íntimamente para hacer su voluntad, son las cosas que van a marcar nuestra vida. Van a marcar lo que emprendamos, va a marcar lo que realicemos, el propósito de tu vida. Y tercera de Juan 1:2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es verte bien. La voluntad de Dios, que te conoce porque te ha creado, Él es nuestro creador, sabe para qué estamos hechos, sabe para qué tenemos lo que tenemos. Por eso la persona que camina en la voluntad de Dios no tiene problema de rechazo, porque sabe que Dios lo hizo así, porque lo necesita así para algo. Y si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos para lo que hemos sido hechos, la garantía es prosperidad, seguridad, provisión. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Y aún aquellos que tienden a hacer la voluntad de Dios, el no hacerla desagrada sus vidas, trae desorden a sus vidas, trae culpa, trae angustia. Nada que esté hecho fuera de la voluntad de Dios puede ser bueno. Nada.
Por eso siempre ante todas las cosas, lo que primero tenés que saber y conocer es la voluntad de Dios. No podemos ser una familia que no hace la voluntad de Dios. No podemos ser la iglesia que no hace la voluntad de Dios. No podés vivir tu vida sin hacer la voluntad de Dios, porque vas a traer consecuencias. La voluntad de Dios está enmarcada en el Padre Nuestro, que alguna vez lo habrá repetido tantas veces. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice la palabra, venga tu reino, Mateo 6:10. Hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Como es en el cielo, así también en la tierra. Eso te abre la puerta a una expectativa más alta de la que estás esperando o de lo que estás pensando. Hágase tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra. Y para hacerla la que está en el cielo, la que está en la tierra, tienes que conocerla. Tienes que aprenderla, tienes que buscarla. Es la dirección de tu vida. No necesitas otra dirección. No necesitas buscar en otra cosa. Es hacer la voluntad de Dios. Es conocer la voluntad de Dios y practicarla. Porque cada paso de obediencia va a implicar sobre tu vida una bendición. Va a abrir la puerta para algo más grande sobre tu vida. Te lo digo despacio para que puedas guardarlo en tu corazón. Antes de decir hágase tu voluntad, Jesús enseña a orar y le dice, venga tu reino. Porque el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre la tierra. Es darle lugar a la ley de Dios, es darle lugar a las promesas de Dios, es darle lugar a la provisión de Dios, es darle lugar a la paz de Dios, el hacer su voluntad. Es el lugar más seguro para vivir en la tierra. Y ese es el reino de Dios. Cuando hablamos de reino, no hablamos de algo místico. Usted ya sabe que su reino se está estableciendo sobre la tierra. Y se establece en cada hombre o mujer que le deja a Dios hacer su voluntad en usted, hacer su voluntad en tu vida. Una de las cosas que son muy prácticas cuando estás lejos de la voluntad de Dios y sos un padre de familia, lo que estás alejando de tu familia es el reino de Dios. Es la bendición de Dios sobre tu vida. Le estás cerrando el camino también a tu familia, porque no conoces la voluntad de Dios. O la conoces, la puedes conocer, pero no la estás haciendo. El reino de Dios es donde Dios se manifiesta. Es donde Dios provee. Es donde Dios tiene autoridad, poder y dominio. Más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra influencia. El reino de Dios se establece en el lugar que vos haces su voluntad. Que vos estás buscando moverte en su voluntad. Ahí se establece el reino de Dios. Y donde está el reino de Dios, ahí Dios gobierna. Ahí Dios gobierna. Y el enemigo no tiene arte ni parte sobre tu vida. Por eso lo que yo te estoy hablando en esta noche es, por eso dice la palabra que nosotros somos como Jerusalén, habitamos, ¿no?, dentro de muros. Esos muros son la seguridad del estar haciendo su voluntad. Esa
Esos muros es la convicción profunda de que sí estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando sí estás haciendo la voluntad de Dios, vos sabés que las puertas de las bendiciones se comienzan a abrir sobre tu vida. Comenzás a caminar en seguridad, en convicción profunda. Empezás a ver cómo Dios responde. Empezás a ver cómo Dios te abre puertas. Empezás a ver cómo lo que haces conforme a la voluntad de Dios siempre va a traer bendición sobre tu vida. No podemos rechazar la voluntad de Dios, porque es rechazar nuestra prosperidad, es rechazar nuestro propósito, es rechazar nuestra sanidad, es rechazar nuestra liberación, porque solo hay libertad, solo hay provisión, solo hay bendición dentro de la voluntad del Padre, dentro de su reino. Por eso dice la palabra: venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida, no hay crisis financiera que pueda tocar tus finanzas. Cuando la voluntad de Dios está como cerco alrededor de tu vida, no hay enfermedad, no hay depresión, no hay angustia que te pueda vencer. Y escúchame bien, es cierto lo que te estoy diciendo, no te podrá vencer. No quiere decir que no va a venir en contra tuya. No quiere decir que no van a venir las amenazas. No quiere decir eso. Quiere decir eso, que en medio de esas amenazas siempre vas a tener la victoria. Siempre vas a lograr la victoria. Porque donde Él está, donde su voluntad está hecha, vos te sujetás a la ley de Dios. Vos te sujetás a las promesas de Dios. Vos te sujetás a los derechos que Dios te da. Porque el reino tiene una ley que es su palabra. Tiene un rey que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene el territorio, y ese territorio es donde vos estás caminando. Por eso Dios te dice que todo lo que pise la planta de tus pies te pertenecerá, porque cargas un territorio, un dominio, una autoridad. Entonces, por eso mismo, cuando enfrentas dificultades, amenazas, aun cuando el mundo espiritual está en contra tuya, vos sabés que te cubrís con la sangre de Cristo, porque sabés que ese es el lugar de la voluntad de Dios, y no hay diablo que se pueda meter en tu vida. No hay pobreza que pueda avanzar. No hay enfermedad que te pueda matar. Porque cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, toda la provisión de Dios viene para tu vida. Porque hay toda provisión en su reino. En su reino. No en el reino carnal del hombre. No en el reino de la independencia. El reino de la dependencia divina, de hacer su voluntad. Muchas veces se pierde tantas oportunidades porque no aprenden a hacer la voluntad de Dios. En el reino de Dios, Él hace su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios hace. Es hacer lo que Él nos pide. Y Él nunca te va a pedir nada que no puedas hacer. Nunca te va a pedir nada que no puedas hacer. Cuando empieces a conocer más a Dios y sientas la convicción que Él te está pidiendo más, puede haber dos reacciones en tu vida. Que digas, eso no es para mí, y lo rechaces. O hagas un cambio en tu mentalidad y digas, si Dios lo dice, debe ser que debo poder. Si Él me lo pide que lo haga, es porque Él sabe que lo puedo hacer. Y le puedo contar muchos testimonios de eso. Pero estoy acá, hace 20 años,
pero solo hice su voluntad. Porque dije, no tengo capacidad humana, no fue un buen estudiante en el seminario. No me considero una persona que nunca se equivocó. Pero cuando Él me llamó con convicción profunda en mi espíritu, cuando Él me llamó y Él vio en mí y puso un llamado y puso un lugar donde cumplir ese llamado, créame que en ese momento yo no creía que lo podía hacer. En mi carne estaba mucha separación, muchas cosas por superar. Pero hay algo que sí me vino a mi corazón en ese tiempo, y es decir, Señor, yo se lo decía como lo decía Moisés: si vas a estar conmigo, yo quiero ir, y si no, no me muevas de aquí. La expresión esa expresión de decir, no quiero salir si vos no vas conmigo, es porque yo sé que si voy contigo, nada me va a faltar. Nada me va a faltar. Y aunque en mi capacidad humana yo pensaba que no podía hacer nada, cuando Dios te dice que Él te llama para levantar una casa espiritual, para ser padres de multitudes, para llevar adelante el reino, es suficiente si Él lo dice y Él lo cree, para movilizar nuestro corazón a caminar en eso y ver la provisión de Dios. Eso pasa a aquellos que le creen a Dios. Aquellos que Dios les ha hablado, que los quiere usar para servir, que los quiere usar para ser hombres y mujeres de negocio para la expansión del reino, que los quiere usar porque tienen talento para adorar, para cantar, para trabajar, para servir. Si Dios te está llamando, es porque Él sabe que puedes hacerlo, porque Él no te va a pedir nada que no puedas hacer. Solo tienes que tener la convicción profunda en tu corazón de que es Él el que te está llamando. Aun lo más difícil que se te venga por delante, aún lo más difícil que pueda venir sobre tu vida, si tienes la convicción que Él te lo está pidiendo, apretate el cinturón y empezá a caminar en fe. Porque vas a ver las respuestas de Dios. Vas a ver que es mejor hacer su voluntad que estar fuera de ella. Vas a ver que para formar tu familia es mejor estar en la voluntad de Dios que fuera de ella. Es mejor emprender en la voluntad de Dios que estar fuera de ella. Es mejor vivir la vida dentro de la voluntad de Dios que fuera de la voluntad de Dios. Tienes que desear hacer la voluntad de Dios. Tienes que desearla, anhelarla. Porque esa es, lo queremos decir así, es energía pura. Energía movilizante. Porque muchas de las cosas el hombre no cree, no espera, no puede. Pero cuando Dios te dice, y cuando está esa convicción profunda, entendés que si Él te lo pide, es porque Él lo va a hacer con vos. Él va a estar ahí. Él va a estar ahí. En el reino hay una sola ley, su palabra. Hay un solo líder. En el reino no hay democracia, es reino. Es un gobierno teocrático. Dios gobierna con su voluntad. Se hace pura y exclusivamente la voluntad de Dios. No cabe otra voluntad. Romanos 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es progresiva, de buena a perfecta. La voluntad de Dios es buena
porque quiere decir que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Es buena y es bueno para vos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es agradable? Quiere decir que es gratificante. ¿Qué quiere decir gratificante? Que te trae satisfacciones. Y los que practican la voluntad de Dios lo han probado. Y también han probado cuando no la practican y hacen su propia voluntad. Lo desagradable que es. Nada malo viene de la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios no es que estés enfermo, que estés en pobreza, que estés en depresión, que estés en la frustración. Nada de eso es la voluntad de Dios. Nada de eso. Que en tu familia haya división, que no puedas lidiar con tu propia carne. Nada de eso es la voluntad de Dios. Nunca te sometas a eso. Nunca te sometas ni a la pobreza, ni a la depresión, ni a la angustia, ni al rechazo. Nunca te sometas a esas cosas y las aceptes como cuestiones del destino. Si ya nací pobre, quedaré pobre. Como cayó, quedó. No es así. Hay algo más grande para hacer. Hay algo más grande para conocer. Y te puedo asegurar, aún a cualquiera de los que está en este lugar, que se proponga investigar e incrementar, conocer la voluntad de Dios y hacerla en una medida mayor, va a comprobar, va a probar y va a ver las evidencias de saber que usted está trayendo el reino de Dios a su hogar, está trayendo del reino de Dios a su vida, está trayendo el reino. El reino es esa voluntad donde Dios gobierna. Te lo vuelvo a decir, el reino, en el reino el diablo no entra. En el reino la enfermedad queda fuera. En el reino la miseria queda fuera, la soledad queda fuera, la depresión queda fuera. Porque donde hay un rey a quien nos sometemos, ese es Dios de salvación, Dios de sanidad, Dios de prosperidad, Dios de avance, Dios de expansión, Dios de cambio, Dios de transformación. Ese es mi Padre Celestial. Mi papá es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su voluntad es hecha donde hay un hijo de Dios que está dispuesto a hacer su voluntad. Y eso prepara el camino. Por eso dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Porque hay un acuerdo. Dice, si 2 se ponen de acuerdo de lo que me pidan, yo se los daré. Si 2 se ponen de acuerdo en hacer la voluntad de Dios. Si dejas de jugar al cristianismo y empezaras a obedecer a Dios, conociendo su voluntad, las cosas se te cambiarían más rápido que ligero. Más rápido que ligero. Pero tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad. Mucha gente, por no hacer su voluntad, lidia con su propia carne, lo quiere hacer a su manera. El orgullo los está deteniendo. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Qué logramos al hacer su voluntad? Cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos paz. Si hay algo que a mí me trae paz es saber, puedo estar en la crisis más difícil, pero si yo sé que estoy moviéndome en la voluntad de Dios, esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nadie la entiende, no, porque dice, mira la crisis que está viviendo y tiene paz en su corazón.
Cuando hacemos la voluntad de Dios tenemos protección, porque nos movemos a donde Él nos lleva, a donde está su dominio. Su dominio dura en tu vida, dura en tu zona, en la misma medida que dure tu obediencia. Mientras dura tu obediencia, dura tu bendición, dura tu prosperidad, dura tu sanidad, dura tu propósito, el propósito de Dios en ti. Mientras estés haciendo la voluntad de Dios, a donde vayas, lo que te rodea es el reino de Dios. Por eso tienes autoridad para atar y desatar. Tienes autoridad para romper maldiciones. Tienes autoridad para vencer demonios. Tienes autoridad para superarte en medio de cualquier dificultad y cualquier crisis. Haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te trae gozo. Saber que estás haciendo su voluntad te invade una alegría, un gozo, una satisfacción. Porque ves que en medio de lo que hayas decidido, de la crisis que hayas pasado, vas a ver, como dice el Salmo 23, dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando estás caminando en la voluntad de Dios, es cierto, vienen crisis. Nunca fui del todo bien aceptado por personas o mi familia que criticaba, pero que por qué me iba tan lejos, y sentir el rechazo de mi familia no era fácil para mí. Pero yo decía: si Él va conmigo, si Él está conmigo, yo voy a ir a donde Él me lleve. Yo voy a ir a donde Él me pida, porque si su presencia está conmigo, yo tengo la victoria garantizada. Y hoy ya no me rechazan, hoy ya me miran con otros ojos, porque Él preparó mesas delante de quienes nos han angustiado, y Él lo seguirá haciendo. Y eso trae gozo delante de ti, porque le creíste a Dios y Él nunca te falló, ni te fallará, porque Él siempre va a responder bien para que hagas su voluntad y no tu propia voluntad. Cuando haces su voluntad, estás seguro en Él. Ninguna amenaza te va a detener. Ninguna amenaza te va a detener, porque sabes que estás en el lugar seguro. Se abre la comunicación, Él nos oye. Dice 1 Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es pedir por pedir. No es pedir por pedir. Hay que saber pedir. Y cuando tu pedido se alinea al cielo, tienes que buscar la clave, tienes que conocerlo, tienes que discernirlo. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios, no con tu carne. Tienes que ponerte de acuerdo con Dios, no con Satanás. Si te pones de acuerdo con Dios, si estás buscando lo que Dios busca. ¿Y eso qué quiere decir, apóstol? Eso quiere decir que si Dios te dice que desea que seas prosperado, vos sabés que hay un camino para esa prosperidad. Y si vos sabés que esa es la voluntad de Dios, y en tu vida de comunión con Él disciernes cómo Él te va abriendo puertas, por más que haya crisis, vos sabés que tu camino es hacia la prosperidad, es hacia el crecimiento, por hacer la voluntad de Dios. Porque Él te oye las oraciones. Pero dice Juan 9:31, dice, mire lo que dice 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pecado es darle la espalda a Dios, es caminar sin tenerlo en cuenta.
No oye a los que le dan la espalda. No oye a los que se apartan. No oye a los que no le quieren conocer. No oye a quienes lo rechazan. Pero sí oye al que es temeroso y al que hace la voluntad de Dios. A ese sí los oye. A esos sí los escucha y les responde. Él les responde. Hay enemigos de la voluntad de Dios en tu vida. Voy rápido porque si no se me va la hora. Hay enemigos, 5 enemigos los más importantes. El orgullo. El orgullo es: yo sé lo que tengo que hacer. No, yo no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. No sé si usted lo dijo alguna vez. Por eso no durás en los empleos. Porque ese orgullo te saca de eso. No podés crecer con orgullo. No podés tener amistades con orgullo. Y menos tener y poder lograr hacer la voluntad de Dios. El orgullo te exalta a vos mismo. Y aunque no te salga, por terco y por porfiado vas a seguir, porque por orgulloso no querés dar marcha atrás. Hasta que seguramente algún día Dios te va a tocar de alguna manera. El espíritu de miedo es el de la desconfianza, el que no te permite confiar. El que dice: ¿y si me llega a faltar? ¿Y si llego a perder? ¿Y si no disfruto la vida? ¿Y si? Miedo. La religión te ha enseñado que hacer la voluntad de Dios es ser un religioso triste, apartado, que se viste de negro, que anda solo. Ese no es. Hacer la voluntad de Dios es bueno, es agradable. En mi vida es lo mejor que me pasó. Caminar en su voluntad y lograr discernir lo que Él quiere. El espíritu de independencia, el que te hace autosuficiente, el que dice: no, yo puedo solo. El espíritu de rebelión: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. El espíritu de falta de temor a Dios nunca toma a Dios en serio. Nunca toma a Dios en serio. No te equivoques. Es tiempo de cambiar y de que te encauces en la completa voluntad de Dios, para que le veas el gozo, la plenitud, para que le veas el sentido a la vida que Dios te quiere dar. ¿Cómo podemos permanecer en la voluntad de Dios? Lo más importante para hacer la voluntad de Dios y permanecer en la voluntad de Dios, conocerla. Y nosotros la conocemos a través de una relación íntima, una relación individual, una relación creciente con nuestro Padre Celestial. Es la relación la que te lleva a una vida de oración, de búsqueda, a una vida de meditación, de amar la palabra de Dios, la Biblia. Lo que la Biblia dice es la expresión de los deseos de Dios para el hombre. Cuando empiezas a crear esa comunión con Dios, esa intimidad con tu Padre Celestial, que tienes tiempos de oración para expresar tu corazón, para expresar tu reconocimiento hacia Él, para expresarle lo que estás sintiendo en ese momento. Empiezas a dialogar, empiezas a tener comunicación. Vas a ver cómo tu espíritu se une al Espíritu de Dios.
Y lo que te empieza a invadir es una paz que no la puedes entender. Porque si algo te da la intimidad y la comunión con Dios, es hacerte sentir la presencia de Dios, la paz de Dios en medio de ese lugar donde le estás hablando y comunicando y teniendo una relación con Él. Y tener la relación es orar, es adorarle, es ponerte música y adorar a Dios. Es empezar a leer la palabra pero a conciencia. Y le dices: Espíritu Santo, yo quiero conocer tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es buena. Yo sé que la consecuencia de tu voluntad es bueno para mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Y le adoras y le das gracias porque lo amas, porque lo deseas, porque quieres crecer, porque quieres madurar, porque quieres verdaderamente darle sentido a tu vida, porque verdaderamente quieres sentir el propósito, porque quieres estar en el lugar correcto, porque necesitas paz, seguridad, gozo. Y cuando empiezas a estar con Él y a hablar con Él y a expresarte con Él, ya no sos vos el que está hablando, ya le permites al Espíritu empezar a comunicarte con el Padre Celestial. Si usted no tiene una relación con Dios, esto le está pareciendo raro, pero yo te desafío a que empieces a traer humildad a tu corazón y puedas decirle: Dios, necesito tener una relación contigo, necesito conocer al que hace, al que da la voluntad para mi vida, necesito tener relación, amistad, comunión para aquel que ha marcado mi destino y es de bien. Una palabra me sostuvo y me sostiene siempre desde que me casé. Me la soltaron ahí en la boda. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo. Jeremías 29:11. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando? Si estás esperando lo incorrecto, empezá a cambiar tu manera de pensar. Espera lo bueno. Y lo bueno lo conoces conociéndolo a Él, conociéndolo a Dios. Él es bueno. Él es bueno. Arma tu relación con Dios. No la postergues. No la abandones. Conocerás la voluntad del Padre. No tomes ejemplo de quien no conoce a Dios. Aprenda a renovar la mentalidad. Desea hacer la voluntad de Dios. Aprenda a oír la voluntad de Dios. Y una vez que la conozca, obedézcala. Una vez que Dios le habla, haga. Una vez que Dios le pide, dé. Una vez que le diga a Dios, muévase, muévase. Porque ahí está su bendición. Las consecuencias de hacer la voluntad del Padre es traer la bendición sobre su vida. Deuteronomio 28 es el mejor ejemplo. Dice: acontecerá que si oyes la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Y así hasta el 14, donde afirma, y lo hemos comprobado, que tienes una familia bendecida. Si haces la voluntad de Dios, tu tierra, tu negocio será productivo. Que vas a entrar y salir de la ciudad o de tu casa siempre movilizado por la bendición de Dios. Tus enemigos todos serán derrotados.
Habrá depósitos de bendición sobre tu vida. Habrá afirmación de la paternidad del Padre, afirmación de que sos hijo y heredero. Estarás públicamente conocido por la bendición de Dios. La bendición de Dios es pública. La bendición de Dios te da sobreabundancia. Y la bendición de Dios te hace ocupar lugares de influencia. Porque Él quiere llevarte para mostrar su mensaje, su gloria, su amor. Él te va a poner donde lo necesite. Esas son las consecuencias de obedecer a Dios. La consecuencia de hacer su voluntad, de practicarla y no relajarse. Por último, dice primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Si querés estar creyendo que dentro del mundo podés cumplir tus deseos, amando el mundo podés disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Dios te anuncia y te lo dice. El mundo y los deseos van a pasar. El mundo y los deseos van a pasar, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Y en ese proceso está la salvación eterna. El que vive para los deseos de la carne va a pasar. Y su fin no es bueno. Y se halla que habrá disfrutado los años que haya disfrutado, pero habrá perdido la salvación eterna. Pero aquel que hace la voluntad de Dios puede vivir en gozo y en plenitud de vida. Y dice Dios que va a permanecer para siempre. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En los días donde se habla mucho de inteligencia artificial, Pablo ya nos hablaba antes de la inteligencia espiritual. Sonría, digo que todo sonría. La inteligencia espiritual, la IE, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocer la voluntad de Dios te hace inteligente, te hace una persona inteligente, te hace un hombre espiritual inteligente, que sabe que Dios le dio todo en su tiempo y que todo en su tiempo es hermoso, que la bendición de Dios no añade tristeza, que en su presencia hay plenitud de vida. Los inteligentes espirituales saben decidir hacer la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual sabe hacer la voluntad de Dios. Y si la practicas, vas a ver creciendo todo lo que Dios quiere darte y todo lo que Dios quiere poner sobre tu vida. Yo no sé cuántos están tomando, pero yo quiero decirte algo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere mostrar su amor, su gloria, su poder. Él quiere mostrar y hacer diferencia con aquellos que hacen su voluntad, con aquellos que no la hacen. Él lo tiene bien marcado a eso. Lo tiene bien marcado primero por el fin, por el final. ¿Dónde van?
cada uno de ellos. Dios quiere usarte. Y para Dios usarte, Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte. Él quiere levantar tu cabeza para que esté bien arriba. No para que seas cola. No para que seas de abajo, que seas cabeza, seas de arriba. Él quiere ponerte en los lugares para bendición. Él quiere darte lo que Él ha prometido en su palabra. Pero caminar en su voluntad es lo que más necesitas. Y su voluntad se revela cuando la vas haciendo. Nunca terminas de hacer la voluntad de Dios, porque siempre va creciendo, va creciendo y va creciendo y va creciendo, y cada vez te lleva más lejos, a lugares, a caminos que nunca pensaste recorrer. La voluntad de Dios sobre mi vida no terminó en que le quería servir y que me quedé en el norte. Hacer la voluntad de Dios era ir y me volvió al centro. Es prepararme. Y yo veía como que eso que iba a ser permanente, pero Dios decía: no, ahora te voy a llevar a otro lado. Tuvimos todas las experiencias que usted quiera tener. Cuando empezamos, tuvimos buen trabajo en Buenos Aires con mi esposa. Lo que pasó ahí fue que dijimos: wow, hemos prosperado, hemos crecido. Hemos hecho la voluntad de Dios. Pero al poco tiempo, donde uno sentía que ya había satisfacción, había una demanda espiritual. Y Él decía: yo quiero que me sirvas. Yo quiero que dejes ese lugar. Y ese lugar era de comodidad. Era un lugar para jubilarte. Pero Él te lleva más allá. Porque caminar en su voluntad hace que el panorama se te vaya revelando cada vez más. Es como que vos vas caminando y parece que viste lo bueno. Pero de golpe que viste lo bueno, se te abre una puerta de lo mejor. Y cuando parece que viste lo mejor, se abre otra puerta que es mucho mejor todavía. No sé si me está entendiendo. Los que practican la voluntad de Dios tienen que estar viéndolo. Porque cada vez que caminamos en la voluntad de Dios, cada vez hay más alegría, cada vez hay más gozo, más provisión. Te sentís más útil, tenés más paz. Pero cuando la dejas de hacer, te sientes culpable, te sientes acusado, te sientes que has abandonado, te sientes que estás solo, te sientes rechazado, te sientes culpable, porque has dejado de hacer la voluntad de Dios. Y tu camino se detiene cuando la dejas de hacer, porque el que te abre camino es Él. ¿Y para qué te va a abrir un camino que no vas a recorrer? Pero sí te va a dar cuando comiences a caminar. Eso es la voluntad de Dios. Póngase en pie. Sí, Señor. Sí, Jesús. Es muy importante que usted aprenda y decida hacer la voluntad de Dios. Va a ser de bendición para su vida. Va a ser de puertas abiertas. Dios va a soltar una gracia y un favor sobre tu vida mayor. Por eso hoy vengo con esta palabra para tu vida. Levanta tu manito al cielo. Dios va a abrir puertas. Va a abrir puertas. Hay puertas que están cerradas porque has estado deteniendo el hacer la voluntad del Padre. Te parece imposible lo que Él te está pidiendo. Te parece imposible lo que Él te está diciendo. Pero estás confrontando con tu propia autosuficiencia. Tienes que salirte de ese lugar y decirle: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. No voy a edificar mi seguridad en mi propia voluntad. La voy a edificar haciendo la tuya. Haciendo la tuya. Tu voluntad. Sea tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, no la mía.
Yo quiero caminar en esa voluntad. No le tengas miedo. No le tengas miedo al hacer la voluntad de Dios. No vas a ser un triste hombre o una triste mujer. O no vas a ser alguien que va a estar burlado de la gente. No. Va a haber un cambio sobre tu vida. Cuando practicas la voluntad de Dios de manera creciente, tu camino no termina. Tu caminar, tu éxito no termina. Porque día a día se te van abriendo puertas. Día a día estás viendo la bendición. Día a día podés ver cómo Él opera sobre tu vida, porque empiezas a conocer la voluntad de Dios. Por eso sabes que puedes tener sanidad, porque has conocido al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que rompe las cadenas, al Dios que rompe la hechicería, la brujería, al Dios que rompe con las maldiciones de enfermedad, que rompe con la depresión, rompe con la angustia, rompe con la soledad. Él es el Dios todopoderoso, tu papá, que Él te dice que si lo sigues, que si le crees, que si haces su voluntad, todo se encaminará en tu vida. El que te hace frente ordenadamente, de manera desordenada tendrá que huir. Porque cuando haces la voluntad de Dios, puedes tener la cobertura del reino sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Haz la voluntad de Dios, investígala con Él, búscala en oración. Permítete, date la oportunidad de abrir su palabra y meterte en ella para decir: ¿qué Dios? ¿Qué tienes para mí, papá? ¿Qué tienes para mí esta semana? ¿Qué tienes para mí este día? ¿Qué tienes para mí este mes? Porque yo sí quiero hacer tu voluntad de Dios. Y cuando lo pruebes, va a haber un impulso en tu corazón que no va a querer parar. Tu espíritu va a estar dispuesto. Vas a tener que pelear con tu carne, con tu independencia, con tu orgullo. Vas a tener que vencerlo. Pero vas a empezar a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida, en tu familia, en tus finanzas y en todas las áreas de tu vida. Porque el hacer su voluntad es lo que te da vida. Hacer su voluntad es lo que trae salvación sobre tu vida y sobre tu familia. Sí, Señor, lo creemos. Levante su manito al cielo y diga conmigo: Padre Celestial. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche reconozco que no siempre he hecho tu voluntad, que me he equivocado, me he movido en independencia, en el orgullo, en soberbia, en autosuficiencia, en miedo. Pero hoy yo renuncio. Diga: renuncio al orgullo, al miedo, a la autosuficiencia. Y en el nombre de Jesús me apodero del Espíritu de Dios, que vino para sellarme, para marcarme como su hijo. Y que ese espíritu en mí aumente el deseo de conocer tu voluntad. Decido en este día buscarte en la palabra, buscarte en la intimidad, buscarte en oración, más que ayer, porque quiero conocer lo que tienes para mí y quiero obedecerla para caminar en bendición. Lo creo en el nombre de Jesús. La hago mía a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Levante su manito al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos rompiendo todo detenimiento, todo freno. Venimos rompiendo, Señor, en esta hora todo aquello que quiere detener, frenar vidas, familias, en el nombre de Jesús. Ahora mismo tomo toda la autoridad que tú me has dado.
y bajo la autoridad que tú has puesto en mi vida y por la sangre de Cristo, declaro que en el nombre de Jesús se rompe ahora, se rompe en el nombre de Jesús toda limitación en la mente y en el corazón. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de rechazo, de orgullo, de autosuficiencia, de independencia, cae por tierra. Y tus hijos se levantan en victoria, en crecimiento, en expansión, para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Levanta tu manito, recibe. Sé libre, comprométete con Él. Sé libre, suelta la autosuficiencia, suelta el orgullo, suelta la soberbia, suelta el miedo, suéltalo y disponte a caminar en su voluntad, cueste lo que cueste, que la vas a buscar, cueste lo que cueste. Porque vas a descubrir que no hay nada más importante que hacer su voluntad. Recibe en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta hora, llénalos de la seguridad que solo tu Espíritu da. Dale la seguridad de caminar en tu voluntad. Señor, pon el querer y el hacer para que ellos te busquen con todo su corazón. Señor, para que cuando busquen tu presencia, busquen tu palabra, busquen tu voluntad, tú te manifiestes. Manifiéstate en la intimidad, manifiéstate en la soledad de su cuarto, manifiéstate, Señor, con tu presencia, y hazle saber lo que tú amas, lo que tú quieres y lo que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús te lo pido, y así los bendigo en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Vamos. Sí, Señor, reciba de Él. Reciba la paz. Reciba la seguridad. Recíbalo, tómelo. Vamos. Exprésese. Deje que su espíritu se exprese. Dile: Señor, quiero conocerte más. Quiero moverme en tu voluntad. Quiero obedecer tu palabra. Sí, Señor. Recibe, hijo. Recibe. Hay personas en este lugar que están convencidas que han fallado en hacer la voluntad de Dios. Pero hoy Dios abre un nuevo camino, una nueva oportunidad, porque Él quiere mostrarte quién es. Por eso yo te desafío a que tomes la iniciativa en la relación con el Padre Celestial. Le des más tiempo a la intimidad con Él. Les des más tiempo a la palabra. Le des más tiempo a la adoración. Y deja que esa voluntad te invada. Y vas a ver cambios. Familia, finanzas, salud. Vas a ver cambios. Porque en el reino de Dios, donde su voluntad se hace, es ilegal la enfermedad, es ilegal la depresión, la pobreza, la miseria, es ilegal. Y es legal la prosperidad, la sanidad, la liberación, es legal. Y así como estás, yo te voy a pedir en esta noche que le digas a Él: Señor, me arrepiento de haberte dado la espalda, apartado de ti, desconocer tu voluntad, por ignorancia o a sabiendas,
Te pido perdón. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Quiero el reino que venga a mi vida. Como quiero el reino, quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Jesús.